Bienvenidos a tu programa A la Luz de las Escrituras. ¿Alguna vez tú le has dicho a tus hijos, si te portas bien, te voy a llevar al cine? Si haces los deberes, te voy a comprar el juguete que te gusta. Muchos lo hemos hecho y eso se llama manipulación. Este día en su programa vamos a hablar precisamente de las manipulaciones y contamos en esta oportunidad con la valiosa colaboración de nuestros catedráticos del Seminario de Teología. Ellos son el licenciado Carlos Alvarado, el licenciado Eduardo Aquino, el licenciado Raúl Castellón y tenemos como invitado especial al pastor Gustavo Castellón. No nos cambie, volvemos en un momento para tratar qué son las manipulaciones. Gracias por continuar con nosotros. Quiero preguntarle en esta oportunidad, para comenzar con este tema tan importante que son las manipulaciones, al pastor Carlos Alvarado. ¿Qué son las manipulaciones, pastor? Gracias. Cuando se habla de las manipulaciones, cada uno de nosotros debemos de entender que es el acto de intentar influenciar en las emociones de la otra persona. La influencia, en este caso, es una influencia negativa que conduce a no dejar que la otra persona tenga un criterio crítico sobre lo que yo le expongo, lo que yo quiero que se haga, lo que yo quiero que se necesite. En pocas palabras, cuando se habla de manipular, se habla de eliminar las capacidades críticas de aquella persona que me está oyendo. Muchas veces es una práctica de querer manejar las emociones, los sentimientos de la otra persona para que piense como yo quiero que piense, y para eso se ocupan muchas situaciones psicológicas, de palabras. A veces estamos influenciándolos para que piensen y digan lo que uno quiere, y eso es una manera muy dañina para el otro ser, porque le afecta a la psiquis, le afecta a su forma de ser. Sí, es interesante porque en realidad, etimológicamente hablando, es lo que uno puede, dice de la manipular, de la palabra mano, lo que uno puede tener dentro de la mano. Aunque por supuesto que la mano la controla también el cerebro, ¿verdad? Y es interesante porque hay tantas maneras de manipular, tantas maneras de controlar, tantas maneras de incidir en la conducta o en el pensar de las personas. Bien lo citaba la licenciada al inicio con nuestros hijos, si te portas bien, si pasas con buena nota, vas a tener esto o aquello. Es una forma de manipular. Pero es bien interesante porque dice que el que tiene el control remoto del televisor sabe lo que va a controlar o qué es lo que va a ver en la televisión, ¿verdad? Parecido es cuando nosotros le permitimos la manipulación a otra persona de nuestros actos, de nuestros sentimientos, de nuestras percepciones, porque le estamos cediendo a esas personas que tengan esa manipulación de nuestras decisiones. Es importante aprender este concepto, Pastor Raúl. Bueno, aunque es común desde los niños hasta los adultos. Incluso yo he visto en buses, por ejemplo, personas de la tercera edad, y lo he visto, lo digo con autoridad, con conocimiento,
y es vergonzoso lo que voy a decir, pero es cierto, personas de la tercera edad, varones, que se apoyan en su tercera edad para tratar de ver cómo se acercan a una mujer basándose en que él ya está mayor y necesita agarrarse de algo. Esto yo lo he visto. No es ninguna mentira, yo lo he visto. Entonces, realmente cuando nosotros hablamos de la manipulación, consiste en obtener algo de alguien que no te lo habría dado de otro modo. De una u otra manera, la manipulación se produce cuando un grupo de individuos o una persona quiere ejercer un control de comportamiento de otra persona o de otro grupo utilizando técnicas de persuasión o sugestión mental. Y pastores, si estas pueden ser positivas o negativas, me imagino que hay de ambas. ¿Qué tipo de manipulaciones podemos conocer? Cuando hablamos de los tipos de manipulaciones, hay una gran variedad. Hay muchos libros que hacen ver diferentes posiciones sobre los tipos. Pero las más comunes en nuestra sociedad están aquellas que son manipulaciones sociales, que se dan en el ámbito donde cualquier persona camina, vive, comparte, convive, se relaciona en su entorno. Están las manipulaciones políticas. A veces viene desde ese núcleo de la sociedad, ¿va? Un tipo de manipulación laboral también. En el plano laboral se da ese tipo de manipulación. En el matrimonio, en el ámbito profesional, en el ámbito de la educación, hay muchas veces se han conocido, yo creo que vamos a exponer muchos casos, ¿verdad? En el ámbito de la educación, en el ámbito familiar, padres a hijos, hijos a padres, entre suegros, suegras, entre nueros, sí, las manipulaciones son bien amplias, pero en todo ese ámbito es importante reconocer que hay técnicas que se utilizan, técnicas que el manipulador utiliza. Entre esas técnicas tenemos, por ejemplo, cuando se quiere manipular, se busca cambiar de tema, se busca hacer conexiones emocionales de manera intensa con las personas que yo quiero manipular para que el comportamiento sea un comportamiento de compromiso hacia mí. Se utiliza la inseguridad de las personas, la mentira, la negación. Se utiliza la agresividad pasiva, se le llama. La agresión pasiva se le llama. De igual manera, se busca también el reclutar a otras personas y que piensen o que me dejen pensar y que yo sea quien pienso y no dejarlos pensar a ellos. Pastor. Es manejar las emociones, pero una de las que a mí me llama mucho la atención es la manipulación en la familia, en el hogar. Esa, porque por ejemplo, las de los trabajos o de organizaciones, de alguna manera hay una regulación y se puede proceder legalmente. Las del hogar, ahí son bien difíciles de comprobarlas. Y una de ellas bien importante es, por ejemplo, el miedo, meter miedo. Yo he conocido hermanas que he tenido que darles consejería que le tienen un miedo terrible al esposo. Y le digo, ¿cómo llegó hasta ahí? Años les fue trabajando toda la situación y algunas que preguntan, mire, ¿y me puedo divorciar? Para uno pastor es difícil, sí, hágalo, pero como no está viviendo la situación, que es algo tan íntimo, tan adentro del hogar que no se puede visualizar. Y solo ellos nada más lo saben. El otro que ocupan mucho es el de echar la culpa. Solo el manipulador tiene la razón, nosotros no. Como técnica. Sí, la técnica. Y empiezan. Ahora, lastimosamente, según las estadísticas, los varones somos los mayores manipuladores. Es bien bajo el porcentaje de las mujercitas. Y eso me llama la atención, o sea, lo pone a uno en qué pensar. ¿Por qué lo ocupan? También tienen el castigo, el chantaje emocional. Si me dejas, me muero, me mato. Y decirle eso a una persona le mete un gran compromiso que le afecta mucho internamente. Y así van ocupando muchas, como hacerse la víctima, como dicen otros. Sí, es interesante, ¿no? Porque dar pena, por ejemplo, es otra técnica, ¿vea? Claro. Y hay tantas formas como manipular la mente o la actitud o el comportamiento de las personas. Y vale la pena aclararlo porque emocionalmente
estamos ligados al hogar, a papá, mamá, a nuestra esposa, esposos, y por diversas causas o motivos o errores que hemos cometido, muchas veces esas personas se vuelven nuestros agresores porque perfecto solamente Cristo. Quizás a esta hora de la tarde estarás pensando tú, yo me identifico con esa que habló el pastor, con esa que dijo el otro hermano, el pelito blanco, el pastor Castellón, joven, porque tiene el pastor Castellón también, papá, la autoridad aquí, ¿verdad? Pero es importante entender de que en esas técnicas, como decía el pastor Alvarado, el chantaje emocional, la pena, hacerse la víctima, son tantas formas que tenemos para manipular a las demás personas, cuando en realidad pues ya iremos profundizando, ampliando la temática. Es importante conocerlas para que pues si cometiste un error o de repente pues por la falta de alguna situación eres el culpable, porque hay que hablar también lo que es, ¿verdad? Hay como también una contraparte de una acción que conduce al otro para que nos manipule, pero no por eso nos convertimos en esclavos de las otras personas. Es decir, reconocemos la falta, y una de las técnicas esa que usa mucho la gente es el chantaje emocional, económico, de diferente tipo, para llevar a las otras personas a hacer lo que a mí me interesa o lo que yo quiero. Pero, ¿qué opina el pastor Papá Castellón? Hablando de manipulaciones, también hay una que es bien común, aparentemente bien sencilla, y muchos lo ocupamos con distintos objetivos. Es el poder del tacto. El poder del tacto es cuando yo me acerco a alguien. Fíjense los políticos que hacen. En todas las colonias, ya viene la temporada. ¿Qué hacen en todas las colonias? En los parques. Entonces, sí, una palmadita. Sí. Vamos con todo, ahí va, sí. Un montón de amigos. ¿Se recuerda de mí? Sí. ¿Cómo te llamas? Anotar. Anotar. Sí, anotar ahí el nombre, el teléfono. Y realmente, con el pasar de los días, nosotros nos damos cuenta de que en todos los campos somos manipuladores, incluso en el campo pastoral. O sea, tenemos que tomar en cuenta esto, que también que desde el punto de vista pastoral podemos también nosotros cometer errores, los líderes, los pastores, los predicadores, los maestros de todo tipo, y de hecho creo que sean situaciones en donde nosotros manipulamos a nuestro favor o manipulamos para conseguir ciertos objetivos. Por ejemplo, en muchos lugares no queremos nosotros santificar nuestra denominación, nuestra iglesia, pero el Taber Central, el Taber como tal, la Misión Bautista Internacional, es un ejemplo de cómo lleva adelante una serie de programas sociales de todo tipo, sin necesidad de estar manipulando la recolección de diezmos, la recolección de ofrendas. Como saben en muchos lugares, no estamos criticando, solo estamos diciendo de que se puede manipular en todos los puntos de vista, pero no olvidemos el punto de vista de la iglesia también. Y es que esto de las manipulaciones no es algo nuevo. Si ya en la misma Biblia existe, el primer y gran manipulador fue la serpiente, que manipuló ahí en el Génesis a Eva. La manipuló de tal manera que la hizo que influyera ella a su vez en su esposo, en su pareja, en Adán. Esto no es nuevo. ¿Cómo afectan, compañeros, las manipulaciones? ¿Cómo afectó esa decisión de Eva de dejarse manipular por esa serpiente? Pastor Gustavo Castellón. Resulta ser de que ahí se dieron dos. Eva manipuló, y cuando el Señor los confrontó, vino él y echó la culpa, la mujer que me diste, le dijo. Ya empezó la culpa, echarle la culpa al otro, la manipulación de hacerle caer al otro. Y cuando la hermana Eva, porque de ahí venimos todos, la hermana Eva se sintió confrontada a lo que hizo, le echó la culpa a la culebra. Y le fue, es que fue el que me engañó. Total que se fue haciendo un enmarañamiento que hasta el día de hoy, buscando a ver a quién le echo la culpa de los errores que yo cometo. Y en ese aspecto voy haciendo que el otro vaya entrando en el jueguito. Y cuando ya va formándose todo eso, ya se pone difícil porque entra en juego las emociones del otro. Ya le toca quedar siempre. Licenciado. Es interesante porque cómo operan, ¿vea? Bien, cómo nos afectan realmente. Y es que nos dicen continuamente qué hay que hacer, cómo decir, cómo vestir.
te faltan al respeto. Es un tema difícil porque en realidad la manipulación es innata en el humano, porque siempre estamos queriendo llevar a otros a que hagan lo que yo quiero. Sin embargo, es importante saber guardar el equilibrio, porque este es un tema importante en el matrimonio, en el trabajo, en la familia, en el vecindario, pero tantas, ¿cómo nos afectan? Son selectivas estas personas, son agresivas, pasivas, como decía el pastor Carlos, ¿verdad? Al respecto, ¿qué opina, pastor? Es importante aclararle a nuestra audiencia, Dios no es manipulador. Dios no manipula. La palabra nos enseña que Él nos convence de pecado, nos persuade para que nosotros podamos desarrollar esa fe desde nuestro interior. Desde esa perspectiva es importante aclarar que al ser humano la manipulación le afecta en la confianza que se pueda tener entre la relación que estás teniendo con un manipulador o una manipuladora. Es importante también concretizar de que la persona que recibe la manipulación llega a tener problemas de salud muchas veces, problemas de enfermedades emocionales, psiquiátricas, psicológicas, emocionales, del alma. Situaciones en las cuales es importante estar claro que te afecta cuando tú eres el objeto de la manipulación. También esa dependencia para con esa persona, porque el manipulador es el único que piensa. Entonces, como tú no piensas, o sea, tú no hayas que hacer. O sea, ahí vienen, en la mente vienen ese montón de barreras. Pero Dios no actúa así. Nuestro Señor no actúa así. Nuestro Señor es aquel que te va a persuadir, te va a enamorar con su palabra, con la presencia divina de su Santo Espíritu. De igual manera, hay una disminución en la libertad que tú tienes como persona. Es otro aspecto que afecta. Tú te sientes cautivo de un pensamiento, bueno o malo, pero ahí estás cautivo y quieres actuar conforme esa persona actúa, piensa. Es tremenda la manipulación, pero es muy importante que puedas valorar esto y muchos aspectos más que llegan a afectar. Pero recuerda, Dios no manipula. Pastor Castellano. Cuando vamos a las Escrituras y vemos los casos más famosos de manipulación, además desde la serpiente antigua que ya se mencionó, uno de los textos bien interesantes es cuando Moisés sube a hablar con Dios al monte, deja a Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, lo deja al frente de toda la congregación. Qué tremendo es la manipulación, porque le dijeron a Aarón, lo convencieron, al segundo en ese momento a bordo, le dijeron, mira, Moisés ya se tardó a saber qué está haciendo de arriba, algún partido bueno está jugando. Entonces, y le dicen a Aarón, hacernos dioses. Y recogen oro, recogen un montón de cosas. Y lo interesante es que hay un momento donde Aarón, sin justificar, de acuerdo a la Escritura, sin explicar, sin tratar de incidir de una manera espiritual y desde todo punto de vista en el pueblo, les dice, bueno, recojan todo eso, y dice la gente, ok, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. ¿Cómo influyeron en la máxima autoridad religiosa que había en ese momento sobre la tierra, que era Aarón, sumo sacerdote? Y lo hacen cambiar y darle la gloria a los falsos dioses que eran réplicas de los dioses egipcios, que esos son los dioses que los habían sacado de Egipto. Increíble. Y qué increíble las manipulaciones, porque muchas veces afectan de manera tan negativa que la gente se vuelve dependiente del manipulador. Es bien complicado esto, pero verdad, pastores, que en la Biblia hay muchos ejemplos alrededor de eso. Por ejemplo, ¿cómo podemos liberarnos de las manipulaciones? Cuando hablamos de liberarnos de un tipo de manipulación, es importante que primeramente tú te veas intrínsecamente. Te tienes que ver hacia adentro y detectar tus emociones. Emociones las cuales te controlan o te conducen a la permisidad de la manipulación. Es valioso que te mires y te conozcas a ti mismo, a ti mismo. Me encanta Isaías 6, cuando el profeta dice, ay de mí, porque soy hombre pecador. Ay de mí, porque soy hombre pecador. ¿Qué está diciendo? Él se está viendo internamente, reconoce su falta, su error.
También Sí. es importante, mantén la calma. Escucha al manipulador, pero mantén la calma. De igual manera, reconoce las señales que tira. Reconoce esas señales que esta persona manipuladora está tirando. En los colegios es bien evidente la presión de grupo que reciben los jóvenes, por ejemplo. Tienes que pintar las uñas negras, por decirte algo, tienes que fumar, tienes que enamorar a una niña del colegio, tienes que hacer muchas cosas. ¿Para qué? Para ser aceptado. Presión de grupo, tipo de manipulación. Qué interesante lo que hemos aprendido de las manipulaciones. Hasta este momento del programa, quiero preguntarte, ¿te has identificado tú que estás siendo manipulado o manipulada? Ten cuidado, volvemos enseguida después de estos anuncios y no te muevas, que volvemos. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por
No te rindas ante la adversidad. Esta te enseñará el camino hacia el éxito. En el año 2023, no te rindas. Gracias por continuar con nosotros. Ya te identificaste, ten cuidado, tienes que hacer el esfuerzo por liberarte de si alguien te está manipulando, ya sea positivo o negativamente. Quiero decirte que si te interesan estos temas y los quieres volver a escuchar, el reprise o se vuelve a retransmitir los días martes a las 3 de la tarde, los días jueves a las 5 de la tarde y los días domingos a las 4 de la tarde. Así que pon atención a lo que estamos hablando y estamos hablando con los pastores referente a cómo liberarnos de estas manipulaciones. Pastor Castellón. Para liberarnos de estas manipulaciones, uno de los consejos es de que identifiquemos realmente qué es lo que me está afectando. Identificar en qué área y qué aspecto de mi vida, puede ser laboral, emocional, social, de muchos tipos, yo estoy siendo manipulado. La mayoría de los seres humanos identificamos cuando estamos siendo manipulados, cuando quieren obtener algo de nosotros, en cualquier campo. Siempre nos va a sacar algo con alguna intención. Es por eso que retomamos algo de lo que ya dijimos. Tener cuidado cuando alguien nos llega a saludarnos, a abrazarnos. ¿Y qué tal? ¿Y cómo te va? ¿Y cómo ves tal cosa? El ser humano tiene que tener la inteligencia también de identificar que algunos manipuladores nos quieren hacer caer en errores. Nos quieren hacer caer en situaciones en las que después no vamos a hallar cómo salir. Es por eso que las manipulaciones nosotros tenemos que pedirle a Dios diariamente que nos ayude en ese día, porque la situación se presenta no fácil en todos los campos de la vida, pero tenemos muchos aspectos más y muchos ejemplos bíblicos. Sí, es importante, la manera común de cómo liberarnos es enojarnos, ¿verdad? Es lo típico, nos sentimos atacados o manipulados, pero el enfado es un signo de que tus derechos han sido violados, que se te ha cometido una injusticia, una reacción típica o necesaria, pero ¿cómo librarnos? Es la pregunta correcta o concreta. Primero, reconoce el enfado, estás molesto, es un tema importante reconocer que es una fase difícil, pero sin perder los estribos. Dos, identifica las causas. Si tú eres el culpable, pues bien, habrá que recapacitar y reconocer con alguna humildad que te equivocaste, sin, por supuesto, perder o ceder tu derecho como ser humano a que te respete también tu integridad o tu dignidad humana. Y luego decidir lo que puedes hacer. Si cometiste el error, pues decirle a esa persona, mira, pues está bien, ¿verdad? Pero lo más importante que yo pude encontrar en esta temática que es tan, pero tan práctica para nuestros días, en la iglesia, en la familia, en el hogar,
dice un pensante de la temática, un psicólogo, quédate callado. Porque entre más hablas tú, que está siendo acusado, dice que más arma le das al manipulador. Dice que muchas veces con ceder, con quedarte callado, la Biblia lo dice, honra, es del hombre pasar por alto la ofensa. Y en alguna medida, entonces, no es que no vas a expresar tus sentimientos, sí, los vas a expresar, pero con asertividad. Donde mira, sí, me equivoqué, cometí ese error, lo reconozco, ya te pedí perdón, ya te dije que no va a volver a cometerse, pero creo que ya estuvo bastante que me estés recalcando o echando en cara, porque como vimos anteriormente, las técnicas son diversas y esas técnicas son las que se vuelven incisivas y dañinas y tóxicas en nuestras vidas. Entonces, no es que no vas a expresar tus sentimientos, vas a presentar tu defensa. Hazlo de manera asertiva para no generar más debate o más conflicto. Sin duda alguna, no queremos entrar en contradicciones, pero tenemos un aporte más. Sí, resulta ser de que muchas veces cuando la persona está siendo manipulada, tiene más ubicación o tiene más, sentido dentro de sus debilidades y no entiende que tiene fortalezas. Entonces, una de las maneras es, uno sabe que tiene fortalezas. No deje que las debilidades se vayan sobre fortalezas, porque los dos tenemos, todos tenemos las dos situaciones, fortaleza y debilidades. Y la otra es ponerlo en evidencia al manipulador. Ponerlo en evidencia es, si sabe que lo está queriendo manipular, ya lo reconoció, ya se dio cuenta, pues no se deje. Y la otra es poner de manifiesto las contradicciones, porque el manipulador se contradice muchas veces. Dice, no, yo no lo quiero hacer y al rato lo está haciendo. Entonces, y también, pues en tercer lugar, salir del rol de víctima. Nosotros no fuimos creados por el Señor para ser víctimas, sino que para reinar juntamente con Él cuando venga por nosotros o cuando esté sobre la tierra nuevamente. Pero cuando se deja manejar como víctima, está bien difícil que salga ahí. Y por último también hay que desbaratar el juego que tiene el manipulador. Cuando se pone en evidencia, cuando se descubre el que ya lo descubrieron, pues claro, ya lo va a pensar más y ya no va a poder seguir con su juego. Nuestro programa es A la Luz de las Escrituras. Vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a las manipulaciones y cómo los ejemplos en la Biblia lograron ayudar a ese personaje que se vio envuelto en eso, con la ayuda de Dios, a salir de ese defecto. Licenciado Aquino. Sí, hay un texto muy lindo, Lic de Sosa y pastores, en Santiago 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse o tardo para enojarte. Cuando está siendo atacado, manipulado por otra persona, no debe de perderse de vista que Dios te ha regalado un talento, te ha dado un espíritu de poder, de control y no de cobardía. Entonces muchas veces, ¿qué dice la Biblia respecto a no dejarte manipular? Número uno, que el Señor nos ha regalado, dice, el talento de oír. Nos ha dado 2 orejitas para que usted esté atento, qué técnica está usando él o ella para quererme manipular, cómo defenderme, pero dice luego, tardo para hablar. Te ha dado 2 oídos para que seamos prestos para oír, reconocer la técnica o picardía con la cual nos quieran manipular, pero también dice, a la hora de expresarnos, seamos pensantes en lo que vamos a hacer, para que este tema del manipulador pueda ser paralizado y de esa manera no siga atacando. Y por último, tardo para airarse. La actitud típica es enojarnos. No pierda los estribos. Como decía el pastor Castellón, hijo, voy a poner así porque tengo el pastor Castellón, papá, ¿verdad? No es que sea hijo y padre, junior, ¿verdad? ¿Qué sucede? El manipulador cree que solo somos un conjunto de flaquezas y debilidades y siguen cayendo sobre nosotros un montón de chantajes de parte del manipulador. Entonces dice que no perdamos nosotros esa habilidad de la buena conducta, la buena mansedumbre ante pues la manipulación de la gente. Entonces, pastor, ¿qué opinión le trae a usted? ¿Qué dice la Biblia desde su perspectiva? Hay un personaje que vivió prácticamente la mayoría de su ministerio recibiendo manipulaciones, Jeremías. Jeremías se le conoce como el profeta chillón,
por la razón de que él no lloraba delante de la gente, él lloraba delante de Dios, por la gente. Pero es interesante analizarlo a él desde esta perspectiva porque todo lo que él decía nadie le creía y lo que hacían muchos era tratar de manipularlo para que él dejara de decir lo que Dios le había dicho que le diga a la gente. Y encontramos un versículo en Jeremías 9:5, Jeremías expresándose en relación a lo que él miraba, él observaba y lo que a él llegaba. Dice Jeremías 9:5, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Todos están acostumbrados a tener una lengua mentirosa o hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. El Espíritu Santo se encontraba apoyando a este profeta y lo empujaba, lo motivaba. Y llegó un momento en que dijo, por mucho que he querido ya no hablar del Señor, hay una llama en mi interior que me conduce a hacerlo. ¿Cómo salió entonces Jeremías de la manipulación? Acercándose a Dios. Es que Dios es el creador de nuestras almas. Él le dio la fortaleza, la fuerza, la protección. Él lo condujo a decir lo que dijo y ahí está escrito en la palabra. Por eso es importante que bíblicamente podamos aprender de estos personajes que sufrieron la manipulación, pero permanecieron firmes, fieles al Señor. Pastor. Acercándose a Dios, acaba de decir el pastor Alvarado. Proverbios 1:10 dice, hijo mío, si los pecadores quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos, hallaremos riqueza, llenaremos, etcétera, etcétera. No andes en el camino de ellos. Entonces, hay muchas personas que quieren influenciar sobre nosotros, quieren manipularnos. Yo tengo familiares que fallecieron porque fueron manipulados, fallecieron. Quizás el familiar que más amé yo en mi vida durante la existencia falleció, fue manipulado. No voy a entrar en detalles, pero son golpes que da en la vida. Cuando vamos a las Escrituras, la Biblia dice, reconozcámosle todos nuestros caminos. Si nosotros reconocemos que Dios está dirigiendo nuestras vidas, lo reconocemos todos nuestros caminos, Dios nos va a iluminar en qué momento se nos está mandando algún dardo, se nos está queriendo poner, como decimos nosotros, una piedra de tropiezo y lo vamos a lograr. Ojo, cuidado, dice la Biblia, en Proverbios 10:22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué estoy tocando? Cuidado con todos aquellos manipuladores que quieren hacernos ver paraísos. ¿Cómo obtener dinero? Fácil. ¿Cómo obtener dinero? Aún con riesgo. Cuidado, dice la Sagrada Escritura. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque vas a recibir tristezas si nosotros nos equivocamos en algunas decisiones de nuestra vida. Resulta ser de que nuestro Señor Jesús nos dijo que lo amáramos a Él por sobre todas las cosas, a Dios. Y el segundo tan importante, dijo, que amar al prójimo como a mí mismo. El problema que tenemos es en de qué amor estábamos hablando, porque todo el mundo dice que ama, pero ama a su conveniencia y ahí lo ocupa para manejar. Pero el amor del que mi Señor Jesús me habló a mí y le habla a usted si tiene algún problema para identificar a un manipulador, dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. 1 Corintios capítulo 13. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero cuando yo veo que el que dice que me ama está haciendo algo diferente a eso, pues ahí lo que está haciendo es manipulándome, no me está amando. Otra cita que a mí me gusta mucho es la de 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Estaba hablándole al joven Timoteo, el apóstol Pablo, y le estaba enseñando, esto también quiero que sepas, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Aquí no es del amor que estaba hablando mi Señor Jesús, de que amarme a mí mismo,
bajo estos términos. Estaba hablando de los que iban a ocupar a otro para sus fines o para los que quieren, para las debilidades que ellos traen, que terminan cargándoselo al que está siendo manipulado para poderlo controlar emocionalmente, mentalmente y en todas las formas posibles. Interesante, Pastor Gustavo, porque retomando eso del amor, es a quien tenemos en nuestro corazón, a quien depositamos nuestro amor, porque un caso especial en la Biblia es Sansón y Dalila. Sansón quitó de su corazón a Dios y puso en lugar de Dios a Dalila y le confió todos sus secretos. Ella lo manipuló, contó ella sus secretos a los filisteos. Ellos lo capturaron, le quitaron su pelito, que era el secreto más importante de su fortaleza, y también los ojitos, lo dejaron ciego. Pero entonces él recapacitó, porque si es el caso que usted está siendo manipulado, usted tiene que recapacitar. Y Sansón volvió a poner al Señor en su corazón y le pidió que una vez más le diera la oportunidad de derrotarlos. Y dicen que en ese día, ya ciego él, esa oportunidad que Dios le dio a él perfectamente, ese día mató a muchos más de los que había matado en todo su caminar militar, en todo su caminar cuando él se enfrentaba a los enemigos. Así que tenga cuidado a donde pone su corazón. Pastor Castellón Raúl. Se nos aconseja en la iglesia que tengamos cuidado con los manipuladores. Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó por su propia sangre. Ojo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos, dentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar dentro de la iglesia tras sí a los discípulos. Sí, es interesante, ¿verdad? En Jeremías, hablando de qué dice la Biblia, dice, número 1, que te cuides de los calumniadores. Ya lo citaron los pastores y te voy a citar 9:4 de Jeremías. Dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Es importante que reconozcamos la instrucción bíblica para nuestros días, porque el cuidarlo, el hacerlo, te va a simplificar muchas situaciones adversas que trae hoy en día la manipulación. Y es que en el día a día, en el trabajo, en la casa, en el hogar, la familia, el mismo matrimonio se vuelve una fuente de manipulación. Sin embargo, es importante eso, y dice luego Jeremías 9:8, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Cuidarnos o descubrir, quizás sería la palabra, de quienes nos quieran manipular, nos quieren obligar a llevarnos a que nos comportemos como ellos quieren. Y no es que seamos independientes o que no tengamos esta interrelación entre los seres humanos, porque somos esto. Dios no creó al hombre para que viviera en soledad, sino en comunión, pero respetándonos unos a otros y cuidando sobre todo lo que Jesús mandó, ¿no? A que cuidáramos el amor que tenemos por nosotros, también llevarlo a la práctica. Cuídate de las palabras manipuladoras. Concluyo mi parte, a la luz de la Biblia, dice en el 55:21 del libro de los Salmos, los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Siempre el manipulador querrá golpearte, querrá humillarte, querrá tenerte bajo su pie, y es tu derecho como humano, tu dignidad humana, en darte tu lugar de manera asertiva hasta que se te respete, y como aprendimos en Santiago, tardos para la ira, ¿verdad? Sin perder los controles, pastor. En el año 90 aproximadamente, después de Cristo, se empezó a cumplir lo que los pastores han mencionado de Timoteo, este tipo de gente es manipuladora dentro de la iglesia. El apóstol Juan hace la mención en la tercera carta, en 1:9, y dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice. Diótrefes es un personaje bíblico, yo le llamo ejemplos a no seguir.
porque parloteaba mucho, no recibía a los hermanos que venían de otras regiones. Este personaje llegaba al punto de sacarlos prácticamente y inducir, manipular a las otras personas a tampoco recibirles. Mire qué tremendo este ejemplo. Por eso es importante seguir el ejemplo que pone en la misma carta de Gallo, alguien que lo recibía, o de Demetrio. Qué valioso y qué importante es que tú no te dejes manipular. La Biblia tiene, grandes ejemplos sobre ello. Pero tú como hijo de Dios tienes que tomar la determinación de no dejarte manipular. La palabra del Señor es bien clara. Guarda tu corazón. Pero el corazón bien guardado no es fuera de la iglesia, no es fuera del servicio, no es no congregándose, no es no orando, no ayunando. Así que sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón de acuerdo a los consejos que hemos escuchado en esta tarde. Gracias, pastores, por este tema tan interesante que hemos discutido este día. Y recuerde que usted y yo, que hemos conocido al Señor, hemos conocido la verdad. Y la Escritura dice, y la verdad os hará libres. Y Dios nos quiere que seamos libres de toda atadura, libres de toda manipulación. Para despedirnos en este programa en oración, dejamos a nuestro invitado, el pastor Castellón. Por último, hablando del manipulador principal, le interesamos nosotros, la iglesia, los cristianos. Los del mundo, pues ahí andan que no saben nada. Pero nos dejó el Señor aquí avisado algo en la segunda carta de Corintios, el capítulo 11 y versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oramos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque a la luz de las Escrituras y en la realidad de un mundo avanzado en tecnología y en influencia de todo tipo, hemos podido escuchar ejemplos prácticos, claros, de todo tipo de manipulaciones. Nos hemos quedado cortos porque esto es para años. Pero, Señor, queremos pedirte que a los que somos tu familia, los que somos tus hijos, tú tengas cuidado de todo tipo de manipulación. Te pedimos por los niños, por los nietos, por nuestros jóvenes. Padre, te pedimos que los protejas, porque las manipulaciones para los jóvenes, las manipulaciones para las señoritas, la influencia que está, Señor, terminando con mucha juventud que es sana, con mucha juventud que quiere seguir los caminos. Están viviendo un bombardeo constante de medios de comunicación, de canales de televisión, de programas de todo tipo, Señor. Y queremos en esta preciosa tarde decirte, Señor, necesitamos tu apoyo, necesitamos tu asistencia. Cuida nuestras familias, fortalece la vida de nuestras iglesias, nuestros pastores, nuestros canales de televisión, los medios de comunicación eclesiásticos, Padre, porque queremos nosotros en un mundo donde las tinieblas cada vez más se están poniendo más densas, más oscuras, que avisa que tu pronto regreso por la iglesia está cerca. Te pedimos, Padre, que nos cubras con tu palabra, que nos cubras con tu presencia. Y gracias te damos, Padre, por este estudio que ha llegado a miles de personas. Y cuidado, Padre, ayúdanos a superar las manipulaciones. Te pedimos que nos cubras con tu presencia, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros en un programa más de A la Luz de las Escrituras. Le esperamos para el próximo. El Señor le bendiga.